Buenos días, soy Pilar Sánchez de la empresa Cap Energy. Hoy estamos aquí para poder realizar un webinar específicamente sobre un tema que muchas veces no es muy conocido por el sector sanitario, por los profesionales de la salud como tal, que es la normativa, la reglamentación que está detrás de los equipos médicos. Este tema es cada vez más importante porque realmente, como podréis conocer y saber, las autoridades sanitarias quieren cada vez más generar mayor confianza y mayor seguridad en todo tipo de dispositivos médicos. Y esto hace que se tenga que tener una reglamentación, una legalidad, una atención y unas normas muy concretas para todo este colectivo que los profesionales sanitarios deben conocer, deben comprender y deben saber la motivación que hay detrás de toda esta normativa. Entonces, hemos decidido hacer un pequeño webinar hoy para daros esta información de cara a que podáis estar como profesionales de la salud totalmente familiarizados y que podáis saber vuestros derechos y vuestras obligaciones. Esta presentación consta de varias partes. Lo primero es un poquito generaros esa confianza, ese entendimiento de que existe pues, una normativa, porque realmente en ocasiones nos posicionamos a nivel de la tecnología solo como usuarios, cuando hay que entender pues, como usuarios operadores, quiero decir. Es decir, un fisioterapeuta pues entiende que tiene un ultrasonido, o entiende que tiene un equipo de láser, un equipo de microondas, un equipo de tecarterapia, pero muchas veces no entendemos lo que hay detrás de la protección que nos implica este tipo como usuarios finales, es decir, como pacientes. Y es un poco el sentimiento que hay a la hora de regular. Estamos en un proceso finalizando, es decir, este camino se comenzó a través de varias décadas, es decir, la normativa empezó a establecerse y a formularse a finales de la década de los 90, concretamente en el 98, cuando empezó a ser obligatorio la gestión de la certificación con un CE médico de los equipos que tienen finalidad médica. Y ahora, justamente en el 2020, concluía el proceso de moratoria por el cual se implantaba esa certificación a través de lo que se llama directiva y posteriormente la MDR, Medical Device Regulation. Y ahora hablaremos de todo esto con más detenimiento. Yo soy Pilar Sánchez, soy responsable de una empresa de tecnología médica. Dispongo ya pues, de una cierta expertise en el campo del desarrollo de tecnología y realmente pues, he vivido todo este mecanismo desde el inicio, lo cual me permite, me habilita pues, para daros una opinión como fabricante, es decir, como iniciador del proceso de toda esta normativa que concluye cuando un equipo llega a vuestras manos y lo hacéis servir, lo utilizáis, ¿de acuerdo? Entonces, tengo conocimientos tanto terapéuticos como técnicos, por lo cual también comprendo tanto un extremo de la cadena, que es el que nos obliga a nosotros a hacer las cosas bien, como el vuestro, que es la parte operativa, que es realmente la aplicación de ese dispositivo para su aplicación sanitaria, para su utilización sanitaria, que al final es nuestro motor de ser. Es decir, a pesar de que podamos hacer tecnología, si esa tecnología no llega efectivamente al paciente para solucionar su problema, pues toda la investigación que nosotros podamos hacer no tiene ningún sentido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hablamos desde el conocimiento. Es decir, nosotros hemos pasado por todo este procedimiento, hemos pasado por todo este protocolo y nos hemos pues, certificado como empresa fabricante de equipos médicos. En concreto, según la clasificación de equipos que hay, nosotros somos fabricantes de equipos de tecarterapia o diatermia, también llamados técnicamente dispositivos de diatermia por radiofrecuencia conducida de onda media. Es importante tener esta terminología porque eso es lo que determina pues, los diferentes conceptos de equipos, ya que al final hay conceptos que son muy vagos y designan muchas cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el térmico de radiofrecuencia pues, puede designar todo lo que es un equipo en sí también en este espectro de onda media, pero también puede designar
desde equipos de identificación de ondas de radio, por lo cual todo lo que sean las aperturas de los coches, a lo que serían los parecidos a los wifis, teléfonos móviles e incluso equipos de ablación o de necrosis en algunos tumores. Es decir, el término es muy amplio y conlleva muchas cosas, por lo cual es imposible siempre identificarlo. En cualquier caso, pues es importante saber que detrás de una empresa que tiene una indicación sanitaria hay un organismo notificado. Un organismo notificado que, como veréis viendo, pues son empresas que se dedican a asumir parte del proyecto de la certificación, de la constatación, del examen de que esa prueba realmente cumple las expectativas generadas para poder tener esa calificación como fabricante sanitario. Entonces, bueno, lo importante es entender que en el contexto normativo en el que nos encontramos, que es el de Europa, el Consejo Europeo, que es la cúpula directiva que coordina esta parte de la legalidad, lo que hace es proteger a los ciudadanos. O sea, lo que quiere el organismo europeo con esta normativa es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un accidente y nos tienen que hacer una reanimación con un RCP o con un dispositivo de vida o muerte, pues que tengamos la garantía de que ese dispositivo ha sido fabricado con las normativas necesarias. Es decir, que sea un equipo con la calidad necesaria para que esa persona pueda resucitar. Entonces, según después cada tipo de equipo y según sus características, pues hay diferentes clasificaciones que hacen que tengan más o menos exigencia a la hora de poderlas fabricar. Pero sí es cierto que es necesaria esa exigencia, porque si no la hay, pues nos arriesgamos como pacientes a no tener un servicio óptimo en el momento de cuando esos equipos se pueden necesitar. Eso es, dijéramos, el espíritu que mueve toda la normativa que hay detrás de un producto sanitario. Antes de nada, también es importante entender que como producto sanitario se entiende cualquier dispositivo que tenga como intención diagnosticar o curar de alguna forma, es decir, hacer una aplicación a un proceso patológico, a una indicación de una enfermedad o que queramos aliviar, curar bueno, ayudar, apoyar en su resolución. Eso es importante porque eso determina ya, dijéramos, el origen de ese calificativo, de ese producto que se denomina después dispositivo médico o producto sanitario. Pero es importante saber cómo se regula. Es decir, en este gráfico que hemos hecho podemos ver cómo la Comisión Europea pues establece una ley, simplificándolo, claro está, lo hemos puesto así a nivel de simplificación para que lo entendáis. Hasta hace poco estaba en marcha, era la ley que de alguna forma avalaba esta reglamentación, se llamaba Directiva 93/42/CE. Bueno, todavía sigue en marcha porque esta directiva iba a cesar en su vigencia a partir del 26 de mayo de este año, pero sin embargo ha tenido una demora de un año adicional por el tema de la pandemia que hemos vivido por el COVID. Por lo cual es cierto que pues vamos a tener la viabilidad de la directiva un año más. Se pospone la implantación del reglamento, que sería el sustituto de la directiva, al 26 de mayo del 2021. Realmente lo que estamos viendo aquí es cómo pues, una norma europea armonizada, porque era de común y obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea, pasa a ser otro tipo de norma, que es reglamento, que tiene un rango legislativo superior de mayor fuerza a nivel legal, pero que, sin embargo, también restringe más y hace más difícil el acceso al calificativo de producto sanitario, por lo cual cada vez más las condiciones para poder fabricar un producto sanitario son superiores, de la misma manera que de cara al paciente las garantías para tener ese producto sanitario son cada vez más altas. Entonces, para que comprendáis un poquito cómo funciona este mecanismo, cuando se genera esta ley pasa a nivel de las empresas como unas instrucciones de cómo se tiene que trabajar. Y esta ley regula dos cosas. Regula en sí el producto que se va a fabricar, como la forma de producción. Es decir, el producto quiere decir que nosotros tenemos que cumplir unas normas a la hora de poder poner ese producto en el mercado,
tanto en cuanto que ese producto pues no haga unas emisiones electromagnéticas que estén fuera de unos márgenes, unos rangos que nos facilitan, que el equipo cuando se utilice sea seguro y que no vaya a generar ningún shock eléctrico. Bueno, toda una serie de especificaciones que nos dan a la hora de construir un tipo de equipo u otro, lo cual es muy importante. Eso sería evaluado por un ente externo que es un laboratorio. Nosotros cuando hacemos un equipo, llevamos un equipo al laboratorio que es el encargado de hacer toda una batería de pruebas por el cual verifican si el equipo es conforme o no es conforme. Eso es parte de ese conocimiento, es parte de un proceso de validación normativo para ver si el equipo técnicamente es ok. Pero el equipo no es solo un equipo, es un conjunto de cosas. Este conjunto de cosas es el dispositivo como tal, pero también hay que entender que este dispositivo viene conectado al cuerpo humano por una serie de accesorios que también forman parte del equipo, pero no son estrictamente el equipo, son los accesorios de adaptación de esa energía a ese cuerpo humano. Estos accesorios también tienen que ser evaluados, tienen que ser aprobados y tienen que ser testados conforme a que están conforme a la aplicación con ese equipo. Y luego hay una tercera cosa que conforme a esa unidad total, que es la indicación. Es decir, nosotros tenemos que designar para qué vamos a utilizar ese equipo. Y ese equipo puede tener 1, 2, 3 o 36 indicaciones. Todo esto depende del fabricante, quien propone esas indicaciones, y del organismo notificado a su vez, que es quien las aprueba o las rechaza. Por lo cual, es cierto que nosotros cuando hablamos de que un equipo, un producto, queda certificado, no estamos hablando exclusivamente de qué es la caja, ni qué son los accesorios, ni qué es la indicación. Es el conjunto de los tres, que hace lo que sería la primera subparte, subgrupo de certificación de ese dispositivo. En segundo lugar, el segundo elemento que se certifica como un bloque es la fabricación. Siguiendo lo que sería la fabricación sanitaria, disponemos pues, de estos organismos notificados que muchas veces, bueno, he puesto aquí en el gráfico algunos de los más habituales, que son esas empresas que están cualificadas para evaluar si tu proceso de fabricación es el adecuado o no. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en tener una fabricación basada en un protocolo de calidad que se llama ISO, en este caso concretamente para productos sanitarios la ISO 13485, y durante 1, 2, 3, 4, 5, los días que sean, normalmente hay una media entre 2 y 4 días, pues vienen unos profesionales que son los que evalúan según las normativas que se han prefijado anteriormente, cuál es nuestra forma de fabricación de esos dispositivos. Con todo esto se genera un grupo, se genera una alianza, o sea, como dos elementos a aprobar de forma diferenciada, de forma aislada, que es la aprobación en sí del dispositivo, con las indicaciones y los accesorios, y la aprobación de la forma del sistema de calidad de fabricación. Si nosotros cumplimos estas dos exigencias, se nos entrega a través del organismo notificado, que repito, es quien evalúa y quien emite ese certificado, se nos emite lo que llamamos certificado CE médico, certificado de conformidad. ¿De acuerdo? Y es lo que ampara al profesional que va a trabajar con ese equipo. Es decir, es lo que de alguna forma a un profesional, a un fisioterapeuta, a un médico, a una enfermera, a un podólogo, a una persona que compre ese equipo, es el que le va a dar la garantía de que esa empresa realmente hace las cosas bien. Y hace las cosas bien porque desde fábrica, que es el primer umbral dentro de esa cadena, es la que ha sido avalada, ha sido aprobada, examinada y autorizada a hacer un equipo en unas condiciones concretas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque de aquí vais a entender la significancia, la importancia de que podáis tener este tipo de documento. Es decir, en este documento debe quedar claro estos elementos que nosotros hemos visto con anterioridad y que vamos a ver a continuación, que son, pues lógicamente, que el equipo cumple, que el equipo tiene unos accesorios que están aprobados y que tiene unas indicaciones que están específicamente señaladas en el certificado
para que no seamos objeto de fraude ni pues hagamos un uso incorrecto de un dispositivo que nos puede traer repercusiones. Entonces, este documento, nosotros tenemos el derecho y la obligación de exigirlo a la hora de que compremos cualquier tipo de tecnología. En mi caso concreto, pues hablaremos siempre de equipos de tecarterapia, pero ya sea cualquier equipo disponible con una finalidad médica del mercado, debe tener este certificado CE médico. Entonces, el tener este documento nos dará un respaldo legal ante cualquier causa de responsabilidad civil, ante una mala praxis, ante una denuncia de un posible paciente que no esté satisfecho, ante la apertura del centro o la inspección por parte de las autoridades sanitarias, de cara a poder hacer una inspección habitual de los centros con sus correspondientes certificados, o incluso en la participación de estudios clínicos en las que es obligatorio también que el equipo tenga el certificado CE médico cuando se va a hacer pues, un estudio con indicaciones aprobadas. Entonces, es importante que sepáis dónde encontrar la normativa. Es decir, ya sé que esto es un tema un poco, ¿cómo llamarlo?, un poco espeso y que no nos gusta, pero es importante que sepáis como profesionales de la salud cuáles son vuestras obligaciones legales, porque parte de la normativa tiene un efecto directamente sobre los profesionales y sobre la responsabilidad que adquirís en el momento de que utilicéis un instrumento para poder hacer una práctica terapéutica concreta. Por esto es importante que os toméis un momento en localizar esta reglamentación que está en vigencia y que sepáis en qué os puede perjudicar, beneficiar o en qué os protege, tanto vosotros como pacientes como vosotros como operadores. Entonces, en este aspecto, ¿por qué a mí me interesa siempre tener un certificado médico CE de un producto? O sea, ¿qué pasa si yo compro un equipo, pues no caigo porque lo compro porque mi vecina de enfrente lo tiene, no pregunto y luego me entero que no tiene ese certificado? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es mi responsabilidad? Es decir, si no cumple, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de lo que es la normativa que nosotros vemos establecida, pues hay una indicación expresa tanto a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen este tipo de equipos que no cumplen la norma, por lo cual se establece que están generando incumplimientos graves en cuanto a la certificación de este CE médico. Y también nos encontramos con epígrafes de la ley en las que también marca que el usuario, el profesional, tiene la obligación de hacer siempre funcionar los dispositivos según las indicaciones aprobadas, es decir, según las indicaciones que figuren en el certificado médico CE, y que incluso el aplicarlo sin esas, o hacer indicaciones o aplicaciones que no estén avaladas, tiene consecuencias graves. Tiene consecuencias graves que puede tener pues, repercusiones de multas siguiendo estrictamente el protocolo de la ley. Por lo cual, es importante tener controlado que nuestro dispositivo disponga de esas características. Os dejo varios textos para que vosotros también pues, podáis localizar esta información, porque a veces pensamos que la responsabilidad es solo del fabricante y no. Desde el momento en que un usuario, un profesional pone ese equipo en uso en una tercera persona, cabe la posibilidad de que ante cualquier queja, cualquier reclamación, se nos exija presentar ese certificado CE con esas indicaciones y que cuando esas condiciones no se dan, podemos tener pues, una serie de problemas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Os resumo un poquito así los diferentes escenarios para que también vosotros seáis conscientes. Pues, en primer lugar, pues puede no pasar nada. Puede pasar que nos pongan una denuncia y, pues bueno, simplemente que no pase nada. Nadie se entera, estamos en nuestras clínicas y no pasa nada. No hay ninguna inspección
o no se nos dice nada al respecto. Puede pasar que haya una denuncia de un paciente y que en esa denuncia una de las cosas que exigen las compañías de seguros es la presentación del certificado CE médico junto con una explicación de lo que ha pasado y para qué se ha utilizado el equipo. Y también podría ser una inspección. Puedo tener una inspección y en esa inspección se me solicitan pues, los diferentes materiales. La ley también establece los rasgos, dijéramos, de sanciones a los que se puede acceder si pasaran estos escenarios, ¿no? Pues hay unos rasgos de sanciones desde 6.000 euros la infracción leve a más allá del 1.000.000 o lo que dictara el juez en las infracciones más graves. Por lo cual, realmente, la normativa entiende que es necesario el control por parte de las autoridades sanitarias a la hora de hacer dispositivos médicos y protege al paciente a costa de, bueno, de que el profesional haga una labor correcta de identificar los dispositivos que han podido pasar todas las fases que exige la ley para garantizar la protección del paciente, ¿vale? Esto sería un certificado médico, un certificado CE médico actual, en el que podéis ver un ejemplo de cómo se evalúan los diferentes condicionamientos que debéis pedir. Es decir, podéis ver quién emite el certificado, lo emite una certificadora, que además se puede verificar a través de una base de datos que tiene esta empresa a través de Internet, si este certificado está en vigor o no. En segundo lugar, se deben indicar las indicaciones previstas, por lo cual yo puedo saber para qué puedo usar ese equipo. Y después, ¿cómo identifico que es un equipo médico? Pues porque debajo del CE dispondremos de 4 numeritos que son los que designan o describen cuál es el organismo como tal. En nuestro caso, los números son 1639 y corresponde al organismo SGS Bélgica, que es quien nos certifica. Por lo cual, si vosotros en vuestro documento CE no figuran esos datos, pues podéis tener pues, serias dudas de que sea un documento legal o un documento con una indicación CE médica pues, para indicaciones sanitarias. Entonces, ¿qué escenarios me puedo encontrar? O sea, esto está muy bien. He sabido, ahora sé que es fundamental solicitar el certificado médico CE, que es fundamental ver qué indicaciones tiene el equipo, de garantizarme que los accesorios también estén certificados, pero ¿qué escenarios me puedo encontrar en el mercado? Porque al final yo solo veo un comercial que me viene a casa y que, bueno, que me ofrece un equipo. Luego hay publicidad y me puede interesar que me guste más la publicidad, la B o la C. Ya eso es una motivación personal. Pero ¿qué me tengo que fijar yo a nivel legal? Pues bueno, en primer lugar, hay que entender que el certificado médico CE es una obligación del fabricante. Es decir, el fabricante es el iniciador de la cadena de suministro de un producto sanitario. Y es sobre el que recae toda la responsabilidad a la hora de poner un producto en el mercado. Por lo cual, es el fabricante el que debe figurar en el certificado médico CE. No importa que haya un comercializador, eso no importa. Es obligatorio que quien firme el certificado y a nombre de quien esté el certificado sea el fabricante. Y eso es el primer elemento que debéis evaluar cuando compréis un equipo. Es decir, en el primer caso, por ejemplo, pues se ve como el certificado viene directamente desde el fabricante al usuario, mientras que el segundo podréis ver que pueden haber varios intermediarios antes de que llegue al fabricante final. Siempre y cuando el intermediario promocione, explique, documente el equipo tal y como viene con el fabricante original, no hay ningún problema porque realmente estamos haciendo una utilización correcta de ese certificado médico CE y por lo cual estaremos protegidos ante cualquier incidencia. De hecho, quien está emitiendo ese certificado es el organismo notificado, es DECRA, SGS, Norske Veritas, BSI, IMQ, cualquiera de las empresas certificadas a día de hoy que estén avaladas para hacer ese tipo de auditoría, que no son todas, son algunas que han hecho ese tipo de certificación, son las que van a emitir ese certificado y las que van a respaldar las indicaciones clínicas. Recordemos que hemos dicho que para que
para obtener el certificado médico CE, que al final se resume en el CE con los 4 numeritos debajo y el documento que ponga certificado CE de conformidad, necesitamos que el producto en su conjunto esté avalado, esté, como digo, respaldado, esté corresponsabilizada tanto en cuanto en el equipo como en los accesorios, como en las indicaciones. 1 o 36, pero tiene que, el organismo es corresponsable de todo ese paquete, por una parte. Y luego tiene que haber auditado, haber supervisado, haber avalado, aprobado y examinado a la empresa cómo fabrica ese tipo de dispositivos. ¿Cómo podemos saber cuando llegue un equipo nuestro a través de varios intermediarios si ese equipo tiene esas indicaciones y esos accesorios avalados? Porque nos entregarán un manual de usuario, un manual de uso. Ese manual de uso, que está a la altura del certificado médico CE, tendrá como información la información que está registrada en el Technical File, que es un documento que es el que examina el organismo notificado y por el cual nos dan el certificado médico CE. Y allí es donde nosotros veremos si ese equipo tiene una indicación, tiene 2 o tiene 36. Pero esas indicaciones quedarán constatadas en el libro, en lo que se llama el manual de usuario del equipo, que tiene que venir juntamente con el dispositivo en el momento de la compra y que debe coincidir con el fabricante que firme el certificado médico CE. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué escenarios me puedo encontrar? Pues bueno, me puedo encontrar una empresa que sea fabricante, que ponga un equipo en el mercado, que haya sido evaluada por un organismo notificado y que entregue, viendo que cumple toda la forma de fabricación y las exigencias en cuanto al producto, que hemos referido que son tanto las características técnicas del producto, los accesorios como las indicaciones, nos entregue un certificado CE médico, certifique el equipo con el marchamo CE, con los 4 numeritos debajo del organismo notificado y nos entrega un manual de usuario donde se especifica todo lo que podemos hacer con ese equipo. Este escenario es perfecto y estaría totalmente en la legalidad existente y necesaria. Otro escenario sería el mismo, es decir, una empresa fabricante que comercializa el equipo a través de un segundo, un tercer intermediario que llega nuevamente al profesional y que nuevamente tiene en consonancia pues el sistema de calidad, el sistema de OK, de aceptación del producto, del equipo como tal, y luego se nos entrega un certificado y un manual de uso. Es decir, que nosotros, aunque hayamos realizado la compra a través de un tercero, tenemos la garantía de que tenemos esa información primigenia del fabricante, por lo cual quedará respaldada siempre en el certificado que está ante la empresa notificadora, ante el organismo notificador. Un escenario totalmente perfecto y legal. Pero bueno, en algunos escenarios no todo hay tanta perfección. Entonces, es importante entender cuándo podemos estar siendo víctimas de un fraude o cuándo no se nos está dando toda la información correcta. Y esto es muy importante porque si recordáis la legislación anterior que hemos visto y que podéis acceder vosotros a través de los links de la directiva, de la MDR y de los diferentes documentos técnicos, hay una obligación legal y una responsabilidad que recae al profesional, que es el aplicar el equipo en las condiciones y en las indicaciones que están previstas y asegurarse que el equipo tenga el CE médico y no encontrarse que está haciendo un uso no autorizado de un dispositivo o unos accesorios que no han sido previstos en la evaluación inicial, por lo cual pueden conllevar un riesgo para los usuarios que vamos a trabajar. Entonces, en una situación como este primer escenario, pues podemos encontrar que el profesional, en un momento de un problema que se pueda encontrar, pues pueda tener algún tipo de sanción o algún tipo de recriminación o de causa penal o civil a la que responder, si no puede disponer de la información que le solicita la ley. Entonces, por ejemplo, en este escenario nos podemos encontrar una fábrica
que vende un dispositivo, que sí, que pasa el sistema de calidad, pero en cambio pasa el sistema dentro del equipo, pasa la normativa del dispositivo, también pasa la normativa de los accesorios que incluye con el dispositivo, pero en cambio, en lugar de decir que hace una indicación que es la que tiene aprobada, hace una segunda y una tercera y una cuarta, ¿vale? Y son indicaciones que no quedan reglamentadas en el technical file, en consecuencia no quedan especificadas en el manual de usuario. Si yo como profesional lo utilizo y tengo un problema, ahí no tengo una cobertura legal, porque estoy haciendo una aplicación que no ha sido aprobada por un organismo notificado. Lo mismo sucedería en el caso de que en lugar de la indicación, yo tengo una indicación aprobada, pero en cambio no tengo el accesorio aprobado. Es decir, yo introduzco un segundo accesorio dentro de mi dotación del equipo que no hemos puesto en conocimiento del organismo notificado. Ahí, como no se ha aprobado, pues puede tener problemas técnicos a la hora de aplicarse y por lo cual tampoco cumpliría esa misma norma. Es decir, que por ende no estaría indicado en el manual de usuario que recibiríamos con el equipo. En este escenario 2 también el CE médico no sería correcto, no respaldaría a nuestro equipo. En el escenario 3 podemos encontrarnos que una fábrica, que esto pasa en ocasiones, sobre todo pues con equipos que vienen de territorios extracomunitarios, pues que un equipo no es que no tenga una indicación ni un accesorio, es que no tiene ni la certificación en sí, ni la evaluación del laboratorio del dispositivo, por lo cual no tiene ni el CE médico. Pero, sin embargo, te lo venden conforme a que hace ese tipo de aplicaciones. Por lo cual, es importante saber que si no tenemos CE médico, no tenemos documento, no podemos aplicar ese equipo con un respaldo legal para aplicaciones sanitarias. ¿De acuerdo? Entonces, este escenario también sería contraproducente, no sería correcto en la aplicación de un dispositivo médico para uso patológico, para uso de indicaciones clínicas. ¿De acuerdo? Luego vamos a pasar a otro segundo escenario. Ya el fabricante, no compramos el equipo directamente del fabricante, pero se lo compramos a un comercial por confianza, por conocimiento, por comparativa del mercado. Puede ser que el fabricante sí haga un trabajo correcto porque haya certificado una serie de elementos, pero que un intermediario diga, a ver, a mí no me interesa solo lo que dice el fabricante, me interesa dar más indicaciones de las que en sí propone el fabricante. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues yo redacto mi propio technical file, mi propio manual de usuario y lo pongo a disposición de mis clientes, por lo cual, de alguna forma, secuestro el material inicial y pongo un nuevo manual de uso que no coincide con el certificado médico CE al que está hecho el certificado por medio del organismo notificado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, el usuario final, que hace caso a ese nuevo technical file, realmente está en una situación muy peliaguda, porque está respaldando una información que no es legal, no es fidedigna, no responde a un certificado médico CE. Es unas indicaciones que han sido publicadas o proporcionadas por un tercero sin que haya un respaldo por parte de un organismo notificado. En este caso, realmente estaríamos en riesgo. Otro escenario podría ser pues que en este caso no sean las indicaciones, sino que sean los accesorios. Es decir, el fabricante genera un producto que pone en el mercado con unos accesorios concretos y un intermediario incorpora accesorios que no han sido probados y lo incorpora como otras opciones de trabajo del equipo, con una indicación aprobada o con otras. En este escenario, tampoco el certificado CE sería válido y seguiríamos estando ante un fraude, porque también el profesional entiende que está comprando algo que luego no se corresponde a la realidad, por lo cual el manual de usuario tampoco sería el correcto. O el último escenario es que ya directamente una empresa pues, que tenga un producto que no esté certificado ingrese en la Comunidad Europea, o simplemente una empresa que no tenga la indicación sanitaria aprobada comercialice a través de un tercero el equipo y no tenga ninguno de los elementos aprobados, ni el dispositivo, ni las indicaciones,
ni los accesorios, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto tampoco tendría certificado médico CE. Si lo utilizamos con esa finalidad, realmente estamos pues no respetando el procedimiento que se establece conforme a las aplicaciones de productos sanitarios. Entonces, por eso, volviendo un poquito a lo anterior, tened en cuenta que el riesgo de hacer algo sin esas garantías legales que nos consolidan los organismos europeos es alta, el riesgo es alto. No obstante, pues la ignorancia a veces y el hecho de que no haya pasado nunca nada, pues nos ha salvado muchas veces de las posibles consecuencias colaterales. Yo creo que no es necesario llegar a una pandemia, como es la que hemos estado viendo estos días, en la que pues hemos tenido que tener un miedo muy fuerte a lo que pasa para poder tener una higiene correcta, por ejemplo. Pero sí es verdad que necesitamos entender la situación desde un inicio para ser todos responsables y respetuosos con esta profesión en todas las medidas de la cadena que nos toquen. Pero es importante, es fundamental saber que como profesional sanitario no solo es bueno formarse en tener cursos ni en ser muy bueno en lo que se hace, sino que la legislación en la que nos amparamos pues tiene consecuencias aún desconociendo que existe esta legislación, por lo cual es una obligación importante en la que nos tenemos que respaldar. Y podemos ver en este caso que el riesgo de hacer uso de este tipo de tecnologías pues puede tener consecuencias importantes. Como podéis comprobar, este tipo de reglamentación, nuevamente, pues insisto en que se puede solucionar todo el problema si exigís de forma fehaciente en el momento de informaros o en el momento de la compra de un dispositivo del certificado médico CE y establecéis con mucha claridad cuáles son las indicaciones aprobadas para poder tener una garantía total sobre el alcance del uso de ese dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, con esta reglamentación cubierta, el profesional sanitario puede estar totalmente tranquilo. ¿Con qué escenarios me puedo encontrar? Es decir, ¿qué más escenarios, qué más me podría encontrar dentro de la gran amalgama de equipos que hay? Porque hemos visto algunas características. Ahora vamos a establecer, vamos a informaros sobre qué escenario me puedo encontrar específicamente cuando hablamos de equipos de diatermia o de equipos de tecarterapia. Pues bueno, en primer lugar, me puedo encontrar en el escenario de un equipo nivel 1, que es un equipo que es puramente estético. Es un equipo que no tiene indicación sanitaria, por lo cual no entra dentro de la consideración de directiva o de MDR, de reglamento sanitario, que es el que se va a implantar a partir de ahora, y es un equipo que solo tiene finalidad estética. Y dentro de la finalidad estética, a partir de la implantación de la MDR, solo se podrá aplicar pues, para tratamientos faciales o corporales sin indicación lipolítica, es decir, solo para tratamientos que tengan que ver pues, con el rejuvenecimiento, las arrugas, el retensado, etc. Esto es una modificación que iba a implantarse ahora con el cambio de la MDR, ya que lo que sería la Comisión Europea está evaluando equipos de cada vez mayor riesgo, que aunque inicialmente bajo la concepción de estéticos no entraban dentro del reglamento sanitario, pero que sí, dado su implicación a nivel físico de las consecuencias que podría tener a nivel orgánico, pues han evaluado que deben entrar dentro de los criterios de calidad de productos sanitarios. Y esta implantación se iba a realizar como parte del anexo 16, que es una parte que califica, y lo veremos a continuación, a los equipos que no tienen indicaciones sanitarias, pero sí estéticas, específicamente en el campo de la lipólisis. La lipólisis y la liposucción, pero nosotros nos vamos a basar como específicamente equipos de tecarterapia en el campo de la lipólisis. Entonces, por ello, tenemos este año de moratoria, es decir, todavía este año esta normativa no se aplicará porque iba a ser de obligado cumplimiento ahora a partir del 26 de mayo, pero se va a dar un año más de carencia para poderse normalizar, que quiere decir que esta tabla quedará en suspenso hasta dentro de un año, que será realmente cuando será obligatorio cumplimiento
por parte de los fabricantes con la implantación de la MEDER. Esto quiere decir que el nivel 1 de equipo en el que nosotros nos podemos encontrar, como acabo de decir, es estético. Estético con una finalidad solo, dijéramos, de retensado cutáneo y de regeneración cutánea. El segundo nivel, que sería ya entrando como si fuera equipo estético médico, o sea, equipo sanitario no médico, es decir, con una indicación estética concreta que sería la lipólisis, ya sería un nivel 2. Y es un equipo que tiene que entrar a cumplir toda la reglamentación que hemos acabado de ver, es decir, tiene que tener una auditoría por parte de un organismo notificado, tiene que tener un laboratorio que lo pruebe y en ese caso sí que a pesar de que no sea sanitaria, sí que tiene esa exigencia, dada que el proceso de la lipólisis pues es un proceso de degradación de la grasa que afecta a una modificación importante de la anatomía corporal. Por lo cual, estaríamos hablando de un nivel de equipo superior, de mayor calidad, de mayores niveles de exigencia de puesta en el mercado, por lo cual hemos valorado como un nivel 2. Después entraremos al nivel 3 de equipo, que hablaríamos de equipo con finalidad médica, finalidad sanitaria médica. Es decir, los anteriores son, el nivel 2, hemos dicho que son equipos sanitarios no médicos, con una indicación de lipólisis, que hasta ahora no se consideraba sanitario, se considera estético. A partir del nivel 3 ya son equipos médicos, por lo cual ahí ya tenemos que comprender que hay una intervención de un organismo notificado, que hay una emisión de un certificado médico CE y también que en el primer caso tenemos una indicación médica aprobada, una indicación. Es decir, que yo puedo decir que un equipo o que un instrumento funciona para una cosa. Eso sería un nivel tipo 3. Pero luego también podemos encontrarnos con un nivel tipo 4 y es que esto ya no solo es válido para una cosa, sino es válido para hacer dos cosas diferentes. Por lo cual, ese dispositivo que vale para hacer dos cosas, dijéramos, tiene más funcionalidad que un dispositivo que valga solo para una. Por lo cual, también su beneficio de cara al usuario es mayor. Un dispositivo nivel 4, pues hablaríamos que ya tiene 3 indicaciones clínicas diferenciadas. Por lo cual, ese mismo instrumento adquiere un triple valor. En nuestro caso, para que un poco comprendáis la magnitud de lo que estamos haciendo desde Capenergy, nosotros tenemos 36 indicaciones clínicas aprobadas. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande porque entendemos que la forma de dar mayor rentabilidad y garantizar al máximo la continuidad de nuestros profesionales es haciendo instrumentos de trabajo lo más polivalentes y lo más variados posibles, ya que, pues, nunca mejor dicho, con el tema ahora de la pandemia, pues vamos a poder dar una respuesta a través de toda nuestra red de clínicas a pues, aquellas personas que han padecido pues, por una enfermedad vírica como el COVID y que quieran poderse recuperar a través de una rehabilitación pulmonar y que nosotros podemos practicar gracias a la aplicación de nuestro dispositivo en base a la indicación clínica de la inflamación. O incluso aquellas personas que son asmáticas y que también se han podido encontrar con ese mismo cuadro. Por lo cual, en este caso, nosotros hemos podido avalar pues un equipo nivel 6 en el que hemos llegado a hacer el máximo de indicaciones clínicas hasta ahora registradas como equipo sanitario a nivel de carterapia, en las que incluimos indicaciones de tejido duro, tejido blando, intracavitarias, intraorales, vasculares, de pie diabético, respiratorias y, lógicamente, lipólisis y cosméticas. Entonces, actualmente me preguntaréis, hemos ido un poquito para atrás entendiendo todo el escenario de lo que os podéis encontrar, por lo cual yo entiendo que la situación no es fácil. A vosotros os presentan un equipo y os comentan, bueno, aquí tienes tu dispositivo, trabaja, pero no os habréis jamás parado a pensar que un equipo puede tener esa cantidad de niveles, esa diferencia de valor según lo que haga y después esa diferencia en cuanto a calidad según las certificaciones que cumple o no cumple. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede en los equipos de estética que están fuera de este mercado, fuera de esta reglamentación?
Pues disponemos, bueno, está a través de Internet, disponéis de la normativa de la MDR, del Medical Device Regulation, que se implantará a partir del 26 de mayo del 2021, en la que se especifica la lista de productos de finalidad sanitaria no médica para aplicaciones estéticas, en este caso de lipólisis. Veréis en este documento que no son solo dispositivos de tecarterapia que tengan como finalidad una indicación lipolítica, sino todos aquellos dispositivos que tengan esa indicación, ya sea una criolipólisis, ya sea una termolipólisis, ya sea un láser, y junto con esta calificación también vienen todo lo que sean los emisores de onda electromagnética organizada como los láseres o desorganizada como los IPLs, por lo cual es una normativa que va a endurecer la puesta en el mercado de dispositivos de mayor peligrosidad, ¿de acuerdo? Es importante que tengáis presente esto, este documento, en el caso de que también queráis saber por dónde van las normas y pues que sepáis que a partir del año que viene no se podrá fabricar equipos con estas indicaciones si no se cumple el protocolo de fabricación de equipo médico. Aquí tenéis específicamente el apunte de la lipólisis dentro de lo que son los diferentes elementos y también, como podréis ver, algunos de las exigencias que se hacen a este tipo de dispositivos es que tengan medidas de control, es decir, que los accesorios tengan medidas de control de temperatura, medidas de potencia, control de la energía entregada y demás, lo cual hace que ya nuestros dispositivos como dispositivos médicos ya estén en consonancia con estas nuevas normas que se van a imponer y que van a dar mayor calidad asistencial también a los centros de estética o medicina estética que tengan indicaciones o que tengan tratamientos contra la grasa, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque tanto el control de temperatura como las alarmas, como los sistemas de gestión de esa energía entregada, pues proporcionan un plus de garantías que también nosotros como fabricantes sanitarios nos hemos avanzado para poner en el mercado y ya no esperar a que sea obligatorio el cumplimiento, sino que favorecemos ya desde ahora ese nivel de calidad con nuestros equipos. Pues esta ha sido un poquito toda la explicación con respecto a la legalidad. Entiendo que es un tema un poco denso que poder elaborar, pero sí me gustaría acabar esta charla dejándoos mi mail por si tenéis cualquier consulta o queréis hacer cualquier comentario al respecto, pero sobre todo insistiendo nuevamente en la importancia de verificar toda la información que recibís antes de proceder a cualquier compra de cualquier tecnología. Es decir, asegurados de disponer del certificado médico CE en el que se indique específicamente que un organismo notificado aprueba la puesta en el mercado de un dispositivo, de un equipo, de un producto sanitario y que en ese documento queden específicamente detalladas las indicaciones clínicas y los accesorios que tiene que tener ese dispositivo para poder comercializarse y poderlo usar con total tranquilidad. Al final es vuestra actividad personal, es decir, estamos aquí para generar tecnología, pero vosotros sois los que dais la cara. Y es cierto que cualquier incidencia siempre la responsabilidad directa del paciente ante el paciente es del profesional usuario. Por lo cual es vuestra responsabilidad desde un inicio aseguraros que todo el instrumental que utilicéis sea el que nos favorezca tener problemas, sino que trabajéis dentro de la mayor confianza y la mayor, las mayores garantías que la ley os previene. Esto es todo, espero que os haya sido ilustrativo y para cualquier necesidad de contacto o cualquier duda estoy a vuestra disposición. Que tengáis un buen día.